Creo que una de las debilidades de los fotógrafos de paisaje son sin duda las mochilas, y en el vídeo de hoy os voy a hablar de mi experiencia con la que muy posiblemente se va a convertir en mi mochila principal, la PG Whitetech One Pro Flex de 40 litros. Es una mochila muy cómoda que llevo probando a fondo desde principios de verano y en todo tipo de condiciones. La he utilizado cargada hasta arriba de material fotográfico en escapadas en Costa Quebrada, donde además de fotos pues siempre aprovecho para grabar recursos, para vídeos formativos y reviews, y llevo un montón de material, además de chaqueta, toalla o escarpines por si me toca meterme en el agua. Pero también la he estado utilizando en contextos más urbanos, como por ejemplo durante unos días que pasamos en familia en Burdeos, con una configuración mixta de ropa, cosas de los niños y algo de equipo fotográfico. PG Whitetech tiene un catálogo bastante amplio de mochilas y accesorios, pero esta One Pro Flex está claramente pensada para quienes necesitan una mochila de tipo mixto, una mochila que permita llevar mucho material y hacerlo de forma cómoda y que pueda adaptarse rápidamente a distintas situaciones gracias a los insert bags, comúnmente conocidos como IQs. Estos compartimentos internos están disponibles en varios tamaños y permiten reservar más o menos espacio para equipo fotográfico o incluso usar la mochila pues como una mochila normal si la necesitamos con todo el espacio interior libre. Respecto a medidas o peso, podéis consultar todos los detalles en la web oficial, pero os voy a resumir lo básico. Está disponible en 30, 40 y 50 litros y admite distintas combinaciones de insert bag interiores. En mi caso yo escogí la de 40 litros porque me parece que es la opción más equilibrada y más recomendable en general que la de 50 litros si pensamos sobre todo viajar en avión. Esta mochila hay que tener en cuenta que no permite quitar ni el cinturón lumbar ni el bastidor metálico, el soporte de la espalda, así que la de 40 litros encaja mejor como un posible equipaje de cabina, aunque es cierto que pueda superar en algún centímetro quizás las medidas oficiales según el caso. Por mi experiencia en aerolíneas low cost, yo creo que no deberíais tener problema siempre que no la llevéis a rebosar con el fuelle extendido ni el bolsillo frontal también completamente lleno de cosas. En cuanto a los materiales, está fabricada principalmente con cordura, que es un tejido ultra resistente a los roces y a la abrasión, y con un recubrimiento de poliuretano que le aporta esa resistencia para aguantar la humedad y la lluvia ligera. Eso sí, para lluvias persistentes lo suyo es utilizar evidentemente la funda impermeable que va incluida como con cualquier mochila. Y pasamos ya al exterior. El punto más llamativo y el principal reclamo es ese sistema de suspensión que han llamado Ace Frame. Cuenta con una estructura de aluminio curvada en 3D con una rejilla de tela trasera y una almohadilla inferior acolchada. Todo esto distribuye muy bien la carga y mantiene la espalda siempre separada de la mochila, mejorando así la transpirabilidad y la comodidad en caminatas. Evidentemente, no esperéis que llegue al nivel de confort de las mochilas de montaña top como pueden ser la Osprey Atmos, en la que está claro que se han inspirado, pero dentro de lo que son las mochilas fotográficas está, yo diría que muy arriba en cuanto a esa comodidad y esa sensación de que te abraza cuando te la pones. Los tirantes y el cinturón lumbar también son muy cómodos. Se pueden ajustar en altura de forma muy rápida con un sistema de anclajes que tiene como ventaja la facilidad de uso, aunque luego os contaré el inconveniente. Me ha gustado que el bolsillo del cinturón lumbar sea elástico y amplio, porque cabe sin problema tanto un móvil grande con funda como la cartera y aún no sobra espacio. Además, tanto los tirantes como el cinturón tienen enganches para acoplar mordazas de cámara, que PG Whitetech también comercializa y está muy de moda. Sobre ese tejido transpirable, leí que alguna persona se quejó de que quizá podría ser al tacto algo áspero cuando la llevamos con camisetas finas. En mi caso, que soy de piel bastante sensible, con camisetas de trekking la verdad no tuve ninguna molestia. En la parte frontal tenemos un bolsillo amplio de apertura bastante generosa, baja bastante la solapa y donde entra más ropa de la que inicialmente parece. Cuenta también con un sistema de cinchas elásticas ajustables para poder llevar ahí el casco, más ropa o lo que deseemos. Incorpora dos estribos inferiores y dos correas elásticas laterales más arriba para poder poner ahí bastones o el piolet.
y si necesitamos más capacidad podemos extender el fuelle superior, que nos añade otros 10 litros de capacidad extra y se accede desde arriba, lo cual para mí es lo más acertado. Este fuelle superior no tiene nada más dentro, es como una mochila adicional de 10 litros donde podéis meter lo que deseéis. En la parte inferior hay un soporte que se puede sacar para poner las patas del trípode, aunque personalmente yo los trípodes prefiero ponerlos en los laterales. Allí los bolsillos permiten sujetar una o dos patas y engancharlos arriba con una correa con un sistema de gancho. Este detalle del gancho la verdad es que me ha gustado mucho, es muy rápido, muy práctico y la verdad no lo había visto en otras mochilas. En los laterales nos vamos a encontrar con dos bolsillos con bandas elásticas. Uno de ellos nos permite acceso rápido al insert bag interior, además de un compartimento que está pensado para poner las baterías y que tiene un sistema muy curioso, pues que nos permite identificar rápidamente de forma visual cuáles están cargadas y cuáles no, con el verde o con el rojo. En el otro lateral tenemos otro bolsillo que es un poquito más amplio que el anterior y que está pensado realmente para meter botellas de agua más grandes u otros accesorios. Y no me quiero olvidar, en la base de la mochila vamos a ver otros dos enganches, lo que sumado a los otros dos que comentaba antes para poner los bastones o el piolet, hace que ahí podamos colocar en esa parte de abajo un saco, una esterilla, tienda, etc. También podríamos colocar la esterilla o la tienda en la zona de los cierres del fuelle extensible, si bien esto me parece menos aconsejable porque reduciría la capacidad de carga de ese fuelle. Y pasemos ya al interior. La apertura es de tipo maleta de 180 grados y esto facilita mucho el trabajo en la localización. Algo que me ha encantado son los cierres magnéticos de seguridad, que tenemos dos en ese lateral. Aunque están pensados realmente más bien como un antirrobo, en mi caso yo les encuentro utilidad para evitar que en algún momento un objetivo salga rodando si dejo la mochila abierta en una superficie que esté algo inclinada. Es un detalle que parece pequeño pero que aporta mucha tranquilidad y os lo digo por experiencia personal, ya que ese accidente yo hay que decir que lo he sufrido en más de una ocasión. Los IQs o insert bags, como queráis llamarlos, son semirrígidos, protegen muy bien el equipo, resisten salpicaduras y se pueden extraer fácilmente en cualquier momento, manteniendo siempre la forma, como una mochilita. Esto es muy útil si necesitamos dejar la mochila limpia por completo en un momento o viajar con el equipo aparte si nos ponen alguna pega al montar en un avión. Dependiendo del tamaño de ese insert bag que utilicemos, pues nos va a quedar más o menos espacio libre en la parte superior dentro de la mochila. Allí se ubica un bolsillo que tiene un sistema de doble cremallera y nos permite extender ese bolsillo, ese compartimento, más o menos, extenderlo hasta abajo o dejarlo recogido. Y también, si abrimos otra cremallera que hay dentro de ese bolsillo, podemos acceder al interior de la propia mochila desde la parte superior del fuelle extensible de 10 litros. Y en el otro lado, en la parte del respaldo, se sitúa el compartimento para poner un portátil de hasta 16 pulgadas, asegurado con un cierre magnético y otro bolsillo adicional para accesorios. Y hablando ya de los pros y los contras, lo más destacable para mí, la comodidad y la transpirabilidad. Me parece una mochila muy cómoda, muy bien construida y con muchos detalles para configurarla a nuestro gusto. Los cierres magnéticos son un seguro de vida para evitar que algo pueda salir rodando pues cuando estamos haciendo fotografías y dejamos la mochila abierta por ahí. El sistema de insert bags modulares internos la hace apropiada para cualquier situación, viajes fotográficos, salidas en familia o lo que se nos ocurra. Y en cuanto a esos insert bags, me parece que protegen muy bien el equipo y te dan esa tranquilidad de poder sacar fácilmente el material en cualquier momento si nos paran la mochila, por ejemplo, en un avión. Otro detalle positivo es que se pueden sujetar internamente con unos ganchos y orificios en los laterales de la mochila y además la tapa superior de esos insert bags puede sujetarse al respaldo de la mochila con velcros para que se abra todo a la vez y sea más cómodo. Así que en general mi experiencia con ella ha sido fantástica. Me parece, como digo, una mochila muy cómoda, muy vistosa, sobre todo en ese color naranja que le da ese puntito de personalidad cuando sales a hacer fotos y también quieres hacer el típico posado posturero que tanto nos gusta a los fotógrafos de paisaje. Y entre los aspectos mejorables, la verdad me hubiera encantado que el bolsillo frontal tuviera un fuelle también para poder extenderlo si necesitamos meter más prendas, sobre todo por ejemplo en invierno que requerimos más abrigo.
También me gustaría que el cinturón lumbar se pudiera quitar temporalmente, como sí que permiten otras mochilas, porque, por ejemplo, así en un avión parecería más pequeña y pasa más desapercibida. De hecho, creo que es una mochila que es un poco sobredimensionada para su capacidad y por eso, como os decía al principio, si pensáis en esta PG Whitetech para llevarla en avión, no me arriesgaría con la de 50 litros y me quedaría con la de 40. El sistema de cambio de altura ya os decía que tiene un aspecto positivo, que es muy rápido de configurar la altura del respaldo, pero por contra también creo que es muy fácil que se cambie por error y se baje, y eso pues hay que destacarlo. Creo que una mochila de este tipo también, que está pensada para rutas, debería contar pues al menos con un agujerito para poder pasar el tubo de un CamelBak si decidimos meter una bolsa de hidratación, que mucha gente las lleva, pues dentro de la mochila o en un lateral. Y también creo que al menos uno de los bolsillos laterales debería ser un poquito más grande y elástico para poder acoplar ahí botellas más grandes de agua, sobre todo teniendo en cuenta lo que comentaba antes de que no hay un orificio natural para pasar el tubo de un CamelBak. En fin, creo que con todo esto os podéis hacer una buena idea de si esta mochila os interesa en alguno de sus tamaños. Como siempre, os voy a dejar enlaces de compra en la parte inferior en la descripción del vídeo y que sepáis que los productos de PG Whitetech los podéis adquirir en España ya sea a través de Amazon, de su distribuidor nacional que es Fotima Import o bien de forma internacional en la propia web de PG Whitetech o en AliExpress. Si en algún momento recibo un código de descuento o similar o hay ofertas, os las dejaré en la descripción, así que echadle un ojo de vez en cuando. Y finalmente, si queréis que haga otro vídeo comparando esta mochila, la PG Whitetech One Pro Flex, con otras de las cuales ya os he hablado en el canal previamente, como la Summit Creative Tenzing de 50 litros o la Mindshift Think Tank Rotation Pro de 50 litros, dejádmelo también en los comentarios y si veo que os interesa unos cuantos, pues hablaremos de ello en próximos vídeos. Y como siempre, muchísimas gracias a todos los que veis mis vídeos. Detrás de cada uno de ellos hay mucha ilusión y trabajo para intentar dar lo mejor en cuanto a los tutoriales formativos y reviews completas y sinceras. Si valoráis mi esfuerzo, no olvidéis dejaos un like, un comentario que ayuda mucho al algoritmo de YouTube y suscribiros al canal, dadle al botoncito si aún no lo habéis hecho. Muchas gracias a todos de corazón, cuidaos mucho y hasta la próxima.